¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adrián López Sapien y esta es una presentación de mi trabajo final de la Universidad Sigmund Freud de México y es un análisis de la película El Club de la Pelea y las imágenes utilizadas en este trabajo son con fines educativos y la propiedad de las imágenes corresponde a las casas productoras que quedarán mencionadas, o mejor dicho, que aparecerán en la introducción de este video. Este trabajo es de mi autoría y cedo los derechos de uso para Unifroid. Continuando con esta presentación, el Club de la Pelea o el Club de la Lucha o en su versión americana The Fight Club es una película de 1999 dirigida por David Fincher y basada en la novela del mismo nombre de Chuck Palahniuk. La película está protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter. La trama sigue un personaje anónimo conocido solo como el narrador, interpretado por Edward Norton, que está insatisfecho con su vida y su trabajo en una compañía de seguros. Sufre de insomnio y lleva un estilo de vida materialista, consumista, que pues no le aporta gran satisfacción. El Club de la Pelea es una película densa y compleja, con muchos elementos susceptibles de ser analizados desde una perspectiva psicoanalítica freudiana. Ello, yo y superyo. Estos conceptos de Freud se pueden aplicar al protagonista del Club de la Pelea. El narrador, Edward Norton, representa el yo, tratando de mantener un equilibrio entre las fuerzas opuestas de su superyo, la sociedad y sus normas. Y su ello, Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt, que representa los impulsos primitivos y los deseos reprimidos del narrador. En este caso, el ello, Tyler Durden, podría ser visto como el ello del narrador. Como Tyler, el narrador actúa impulsivamente y sin tener en cuenta las consecuencias de sus acciones. Se involucra en comportamientos violentos y antisociales como las peleas y los actos de vandalismo del proyecto Mayhem. El yo, en la película, el narrador en su estado normal podría ser visto como el yo. Trata de vivir una vida normal y seguir las normas de la sociedad. Y finalmente, el super yo puede ser representado en la película por las normas y expectativas sociales que el narrador trata de seguir en su vida cotidiana y contra las cuales se revela como Tyler. Siguiendo con el tema, hablaremos de los mecanismos de defensa. Estos son estrategias inconscientes que la psique utiliza para protegerse de situaciones y sentimientos que resultan demasiado dolorosos o inaceptables para la mente consciente. En el club de la pelea, el narrador emplea una serie de estos mecanismos en un intento de lidiar con con su descontento y su alineación. La negación. La negación es un mecanismo de defensa básico que implica rechazar la realidad de los hechos o sentimientos que resultan amenazantes. El narrador utiliza este mecanismo para negar su insatisfacción con su vida. Por ejemplo, se aferra a su empleo insatisfactorio y a su estilo de vida consumista a pesar de la evidencia de que no lo hace sentir feliz. Incluso después de que su apartamento es destruido, intenta mantener la ilusión de normalidad, llamando a Tyler Durden y pidiéndole un lugar para quedarse, en lugar de enfrentar su crisis existencial. Represión. La represión implica empujar los pensamientos y sentimientos inaceptables fuera de la conciencia. En este caso, el narrador reprime sus deseos y emociones hasta que no puede hacerlo más y emerge en la forma de Tyler Durden. Tyler es la encarnación de todo lo que el narrador ha reprimido: su descontento, su ira, su deseo de rebelarse contra las normas sociales. Como Tyler, el narrador es capaz de actuar de acuerdo a sus deseos reprimidos, liberándose de las restricciones del yo y del superyo. Formación reactiva.
Otro mecanismo de defensa que se puede observar al narrador es la formación reactiva, que implica actuar de manera opuesta a los sentimientos inaceptables para ocultarlos. Por ejemplo, el narrador inicialmente se presenta como una persona conformista y respetuosa de las normas, aunque en realidad está profundamente insatisfecho y tiene deseos de rebelión. Este comportamiento puede ser visto como una formación reactiva a sus verdaderos sentimientos. Proyección. La proyección implica atribuir los propios sentimientos e impulsos inaceptables a otra persona. El narrador proyecta sus deseos reprimidos y su descontento en Tyler Durden, permitiéndole vivir estos sentimientos de forma indirecta sin tener que reconocerlos como propios. Identificación. Este proceso es uno en el que una persona asimila aspectos o atributos de otra y se transforma según ese modelo. En el club de la pelea, los miembros del club comienzan a identificarse con Tyler Durden, asimilando su rechazo a la cultura consumista y su deseo de liberarse de las normas sociales. Los miembros del club de la pelea, sintiéndose oprimidos por la sociedad, pueden ver en Tyler una figura que desafía las normas que lo reprime y por lo tanto lo adoptan como su modelo. Fantasía. El club de la pelea puede interpretarse como una fantasía del narrador, un espacio donde puede liberar sus impulsos reprimidos y experimentar un sentido de poder y libertad que le falta en su vida cotidiana. En este sentido, el club de la pelea sirve como una especie de espacio transicional, un término acuñado por el psicoanalista Donald Winnicott para referirse a un espacio donde el individuo puede explorar y jugar con sus deseos y emociones sin tener que enfrentar la re- las restricciones de la realidad. Este espacio transicional permite al narrador experimentar con diferentes identidades y liberarse de las restricciones de su yo y de su superyo. Regresión. La regresión es un mecanismo de defensa que permite a una persona retroceder a una etapa más temprana y segura del desarrollo en respuesta a situaciones estresantes o amenazantes. En el caso del narrador, puede argumentarse que la creación de Tyler Durden y su participación en el club de la pelea representan una forma de regresión. En lugar de enfrentar y resolver sus problemas de una manera madura y adaptativa, el narrador retrocede a un estado primitivo de agresión y violencia. Este estado primitivo se refleja en el club de la pelea, donde las normas y restricciones de la sociedad son rechazadas y los hombres pueden liberar sus impulsos agresivos y primordiales en combates mano a mano. La despersonalización y la desrealización son fenómenos psicológicos que a menudo se experimentan en situaciones de estrés extremo, trauma o como síntomas de trastorno psicológico. En términos generales, la despersonalización implica sentirse desconectado de uno mismo, mientras que la desrealización implica sentirse desconectado de la realidad. En el club de la pelea, el narrador sufre de estos dos fenómenos a medida que lucha con su identidad y su lugar en el mundo. Despersonalización. En términos freudianos, la despersonalización puede ser vista como una forma de incisión del yo, en la que partes del yo se separan de la conciencia debido a su inaceptabilidad o al estrés que generan. En el caso del narrador, esta incisión ocurre cuando crea Tyler Durden, una personalidad alternativa que representa todo lo que el narrador desea ser. Esta despersonalización se vuelve cada vez más extrema a medida que el narrador pierde el control sobre Tyler y comienza a sentir que está observando sus propias acciones desde la distancia, como si fuera un espectador más que el protagonista de su vida. Desrealización. La desrealización implica sentirse desconectado o alejado de la realidad, como si todo fuera irreal o como si estuviera observando la vida a través de un velo. El narrador experimenta este fenómeno en varias ocasiones a lo largo de la película. Por ejemplo, durante las peleas, a menudo describe la experiencia como si estuviera en un sueño o en un estado de trance. Del mismo modo, a medida que el proyecto Mayhem se intensifica y las acciones de Tyler
se vuelven cada vez más extremas y destructivas, el narrador parece cada vez más desconectado de la realidad, incapaz de entender o controlar lo que está sucediendo. El principio del placer y el principio de realidad son dos conceptos fundamentales en la teoría psicoanalítica de Freud, representando dos fuerzas opuestas que guían el comportamiento humano y están en constante conflicto dentro del psique. Principio del placer. Este principio, que está asociado con el ello, es la tendencia inherente de buscar la gratificación inmediata de los deseos y necesidades, evitando el dolor y la búsqueda del placer. En el club de la pelea, Tyler Tyler Durden es la personificación del principio del placer como encarnación de los deseos reprimidos y los impulsos primitivos del narrador. Tyler actúa según sus deseos sin tener en cuenta las consecuencias, ya sea peleando, creando caos o instigando al proyecto Mayhem. Tyler busca la gratificación inmediata sin preocuparse por las repercusiones. Este principio del placer lo podemos ver reflejado dentro de las escenas de la película, como cada vez más Tyler busca llevar a cabo acciones o promover el caos dentro del club o fuera, dentro de la sociedad, eh, llevando a cabo situaciones descontroladas, eh, buscando esa adrenalina y ese deseo de poder someter, o mejor dicho, liberarse él de, de, de lo que lo ata a esta sociedad. El principio de realidad, en contraposición al principio del placer, este principio implica el reconocimiento de que no siempre es posible o apropiado satisfacer los deseos inmediatamente. Este principio, que está asociado con el yo, implica un equilibrio entre los deseos y la necesidad del ello y las restricciones y demandas del mundo exterior. El narrador, en su vida diaria, está principalmente guiado por el principio de realidad. A pesar de su insatisfacción y alineación, intenta mantener un equilibrio, reprimiendo sus deseos y conformándose con las normas y expectativas sociales. Este conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad refleja la lucha interna del narrador y su intento de reconciliar sus deseos reprimidos con las restricciones de la sociedad a través de la creación de Tyler Durden y el Club de las Peleas. El narrador intenta liberarse de las restricciones del principio de realidad y dar rienda suelta a sus deseos según el principio de placer. Sin embargo, esta liberación solo conduce a más caos y destrucción, ilustrando la necesidad de un equilibrio entre estos dos principios. La castración simbólica. Este término, derivado de la teoría freudiana, no se refiere a una castración física, sino a una sensación de pérdida o ausencia, a menudo asociada con la pérdida de poder o del control. En el club de la pelea, el narrador experimenta una forma de castración simbólica en su vida cotidiana. Se siente impotente y alineado en una sociedad dominada por el consumismo y las normas sociales restrictivas. Además, su insomnio y su trabajo insatisfactorio contribuyen a su sensación de pérdida de control y de identidad. La creación de Tyler Durden puede verse como un intento de recuperar este control y poder que ha perdido. El líbido. En la teoría freudiana, la libido se refiere a la energía sexual o instintiva que impulsa el comportamiento humano. En el club de la pelea, la violencia y la agresión en las peleas pueden interpretarse como una manifestación desplazada de la libido del narrador. La pelea, con su contacto físico y su liberación de energía, puede verse como una forma de liberación sexual. Aunque se manifiesta de una manera no convencional y destructiva, esto puede ser un reflejo del cómo el narrador, al sentirse reprimido y castrado en su vida cotidiana, busca una salida para su líbido a través de la violencia y la agresión. Sublimación.
La sublimación es un mecanismo de defensa que permite a las personas transformar los impulsos inaceptables en comportamientos socialmente aceptables. En el club de la pelea, la creación del club puede verse como una forma de sublimación. El narrador y otros miembros del club canalizan sus impulsos violentos y agresivos a través de las peleas controladas, transformándolos en una forma de liberación y empoderamiento. Sin embargo, a medida que la película avanza, esta sublimación se vuelve cada vez menos efectiva y la violencia y la agresión se desbordan en el proyecto Mayhem, lo que demuestra que la sublimación, aunque puede ser útil, no siempre es suficiente para manejar los impulsos inaceptables de manera saludable. Por otra parte, vemos aquí el complejo de Edipo. En la teoría freudiana, el complejo de Edipo se refiere a los sentimientos del deseo que un niño tiene hacia el progenitor del sexo opuesto y en los sentimientos de rivalidad con el progenitor del mismo sexo. En el club de la pelea, podríamos explorar la posibilidad de un complejo de Edipo en la dinámica entre el narrador, Marla Singer, y Tyler Durden. Aunque Marla no es una figura materna, el narrador tiene sentimientos confusos y contradictorios hacia ella, que oscilan entre el deseo y la repulsión. Por otro lado, Tyler, aunque no es una figura paterna, podría representar al rival del mismo sexo en este triángulo edípico. El narrador admira a Tyler, pero también siente una intensa rivalidad con él, especialmente en lo que respecta a Marla. Narcisismo. Según Freud, el narcisismo es una etapa en el desarrollo del yo, en lo que la libido se invierte en uno mismo. En el club de la pelea se podría interpretar la creación de Tyler Durden por parte del narrador como una manifestación del narcisismo. Tyler es todo lo que el narrador desea ser: carismático, confiado, libre de las relaciones sociales. En ese sentido, Tyler podría ser visto como un ideal narcisista del yo del narrador. Pulsión de muerte. Freud teorizó que además de la pulsión de vida, el eros, que impulsa a los seres humanos a buscar placer y supervivencia, también existe una pulsión de muerte que conduce a comportamientos destructivos y autodestructivos. En el club de la pelea, el comportamiento cada vez más destructivo del narrador podría interpretarse como una manifestación de la pulsión de muerte. A medida que la película avanza, el narrador se involucra en actos cada vez más destructivos, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, culminando en su intento de destruir los edificios de las tarjetas de crédito. Desplazamiento. El desplazamiento es un mecanismo de defensa que implica transferir emociones o deseos de su objeto original a un objeto sustituto. En el club de la pelea, el narrador puede estar desplazando su ira y frustración con la sociedad y su vida insatisfactoria a las personas con las que pelea en el club. Al hacerlo puede expresar y liberar estas emociones de una manera que no sería socialmente aceptable en su vida cotidiana. En conclusión, estos elementos discutidos desde el ello, yo y superyo hasta el complejo de Edipo, el narcisismo y la pulsión de muerte proporcionan una amplia gama de herramientas para explorar las funciones psicológicas del club de la pelea. La película, a través de su narración y caracterización, explota hábilmente muchos de los conceptos fundamentales del psicoanálisis freudiano, haciendo que sea una pieza particularmente rica para el análisis en este contexto.
En conclusión, el Club de la Pelea no solo es una crítica de la sociedad contemporánea y del consumismo, sino que también es una exploración profunda de la psique humana. A través del prisma del psicoanálisis freudiano, vemos cómo el narrador lucha con sus impulsos más básicos, sus deseos reprimidos, su sentimiento de identidad y su realización con los demás. Al hacerlo, la película nos obliga a enfrentar y reflexionar sobre nuestras propias luchas y conflictos internos y nos invita a cuestionar nuestras propias suposiciones o creencias sobre nosotros mismos y la sociedad en la que vivimos. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos y gracias a quien se tome el tiempo de ver este proyecto y cualquier cosa estoy a su disposición.